Autoinmunes y rebeldes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Raros, Autoinmunes y Rebeldes. ¿Por fin se lo aprendió? Sí. Bien. Siempre digo todo al revés, ¿no? Pero ya me lo aprendí bien. Bueno, ya sería como el episodio 2, ¿sí? El episodio 2 de Raros, Autoinmunes y Rebeldes. Les agradecemos a todos por vernos, por compartir el canal, por también sensibilizarse frente a los temas que nos competen en las enfermedades raras, autoinmunes, huérfanas, hasta las mismas enfermedades asociadas, por ejemplo, al cáncer o cualquier enfermedad que también genere cierto Dolorosa, catastrófica, cara, huérfana, todas las enfermedades que realmente produzcan algún tipo de molestia real. O sea, no podemos centrarnos en autoinmunes porque hemos recibido muchos mensajes de enfermedades que no teníamos ni siquiera idea que existían. y que de alguna manera también producen estas mismas sensaciones de las que estamos hablando nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a todos los que tengan alguna enfermedad de base, sea cual sea la enfermedad, a todos los que están luchándola y siendo rebeldes ante sus dolores, ante el sistema, ante la vida misma, ante las relaciones, ante todo, y la están enfrentando, pues bienvenidísimos a este canal, que lo disfruten. Realmente, pues la idea es hablar, conversar. A las familias, porque igual cada persona tiene su familia, y las familias, amigos, personas cercanas que lo están viendo y están entendiendo de alguna u otra manera esta locura, pues también bienvenidos. Para nosotros es un placer poder hablar, conversar y platanizar. Platanizar, pero además yo creo que, no sé si usted lo había pensado, pero yo estoy encontrando que estos episodios son terapéuticos. ¿Para los dos? Sí, y para mucha gente que se está sintiendo identificada, pero para los dos se ha encontrado un nivel terapéutico, y lo digo desde mi perspectiva, y es cuando uno habla y verbaliza lo que está pasando, por lo menos empieza a tener una idea distinta de lo que uno piensa. Hay un tema bien complicado, y es el monólogo interno, lo que uno habla con uno mismo. Yo todo el tiempo estoy en monólogo interno, yo todo el tiempo y uno es estoy... muy mal consejero. Claro, porque como uno no lo verbaliza, uno da por cierto todo lo que piensa. Y lo que piensa y lo que siente uno depende de muchas cosas, depende del contexto, depende de lo que está pasando en ese momento indicado, en ese lugar indicado, depende de qué emociones tenga uno en ese instante. Entonces, ese monólogo interior cambia totalmente. Pero ese monólogo interior a veces es mal consejero, a veces problematiza más de lo que debería problematizar, a veces se va hacia el lado trágico o catastrófico y termina uno generando otras emociones distintas. Entonces, para mí es terapéutico hablarlo. Hablarlo se ha convertido como en una forma interesante de socializar esto que tenemos. Pues obviamente la terapia es eso, venga, hable, sí, para sacarlo. Pero ¿sabe qué me ha pasado a mí? Yo tomé la buena costumbre que cada vez que me pasa algo, o lo llamo a usted o llamo a Luis Carlos, para escucharme, no para decirle a ustedes, sino yo hablo y me escucho. Muchas veces ustedes ni siquiera me retroalimentan en el momento, sino dejan que yo hable y hable y hable y hable y hable. Y cuando termino digo, yo me escuché, y hay muchas cosas que sí, hay muchas cosas que no. Hablar más, escuchar. Pero yo, por ejemplo, comprendí que la debo escuchar. ¿Sí? No debo empezar a decirle, no, pero Agata, no, la escucho, y al rato cuando ya la escucho, cuando yo pido, y cuando usted me dice qué opina, ahí es cuando yo opino, ¿sí? No antes. Y por eso es que es tan interesante este canal, porque sí, al final hemos encontrado como ese lugar donde poder despacharnos un poquitico de todas las cosas, de todo lo que pensamos. Se siente bien. Claro, y elimina de cierta manera el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el dolor. Y lo elimina no en el sentido del dolor físico. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? No sé cómo definirlo. ¿Cómo lo define usted? No, es que lo pienso como definir el dolor
como cuando un profesor le dice, defina tal cosa, sé lo que es, pero no sé cómo transmitirlo en palabras, pero además, como uno lo siente todo el tiempo, definirlo... Es muy fácil. ¿Cómo lo define usted? No es como lo defino yo. ¿Qué es? Es un tema neurológico que se expresa porque hay algo que no anda bien en el cuerpo. La parte neurológica se expresa diciéndole, hey, viejo, hay algo mal, pilas con esto, hey. Es sencillamente la expresión del cuerpo que algo no anda bien. Pero yo no solo lo veo por el lado del cuerpo. Sea, así es así. Ese es el tema. Sí. Punto. Una reacción neurológica. Pero entonces partamos desde esa definición, ¿qué es el dolor? Para expresar realmente cómo vemos, cómo sentimos, cómo se expresa el dolor, que no siempre es específicamente del cuerpo. Sí, no es físico, es emocional, es mental también, uno sufre dolores mentales y los dolores pueden ir asociados también a un tema de una pérdida. Total. Sí, perdí una persona muy querida, perdí a mi mascota, perdí un amigo, perdí una funcionalidad de mi cuerpo, me siento mal, hoy no me quiero levantar. También hay unos dolores que van más allá de... La depresión genera dolor. Claro. La ansiedad genera dolor. No, a mí el estrés. El estrés. El estrés es uno de los rasgos más inflamatorios que existe. Si uno tiene estrés, el cuerpo lo resiente y cuando uno tiene enfermedades inflamatorias... Se inflama el cuerpo y el cuerpo duele. Claro, claro, y es cíclico. Porque entre más me duele, más me estreso, y entre más me estreso, más me duele. Es como una bola de nieve, ni siquiera es cíclico, va creciendo. No, lo veo como un círculo vicioso. Como que no me salgo de ese círculo, y no me salgo de ese círculo, y no me salgo de ese círculo. Y es muy fuerte cuando uno no puede tener una solución frente al dolor. El dolor en estas enfermedades es muy complejo porque es crónico. Cuando uno llega a un dolor crónico, es casi imposible de parar. Lo que pasa es que hay que también entender qué tipos de dolores hay, ¿no? Porque puede ser un dolor por un golpe que se le pasa a uno, puede ser un dolor muy agudo, por ejemplo, cuando a uno le duele una muela o el oído, que son dolores fuertísimos, pero cuando es un dolor crónico es el dolor constante que se va incrementando en el tiempo y que a veces no tiene la solución que uno quisiera tener, ¿sí? Porque yo me pongo a pensar... Y el dolor lo veo desde dos perspectivas, y es mi vida con dolor y cuando tuve la posibilidad de eliminar el dolor por un tiempo. Mi vida sin dolor. Yo extrañaba el dolor. Es algo... ¿Usted tuvo una época sin dolor? Yo no me acuerdo haber tenido... O sea, hace poquito me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo no sentí dolor en mi cuerpo? No me acuerdo. Yo no me acuerdo no tener dolor. Yo sí tuve una época, es decir, yo llevo 15 años con dolores muy, muy fuertes, si no más, y dolores crónicos y dolores que me han generado frustración. El dolor más terrible que yo tuve, donde definí que tenía que cambiar o hacer algo por mi vida, fue una vez que en la ducha no pude salir y mi esposa se metió y yo estaba frustrado, tirado en el piso, chillando, pero no ni siquiera del dolor, sino de la rabia que me daba sentir tanto dolor. Pero en una época cuando empiezo con un médico que ya hemos hablado de él, que es Diego Hernández, y Diego me ayuda a cambiar un estilo de vida, y empiezo a comer sin gluten, y empiezo a bajar de peso, y empiezo a bajar de una manera... vertiginosa. Sí, esa manera vertiginosa me hizo por un tiempo, unos 4 meses, olvidarme del dolor. No del dolor de quité el dolor, sino de... El dolor bajó tanto, sentía dolores, pero ya no eran los dolores extremos que sentía normalmente, y empecé a sentir un bienestar, y ese bienestar me permitió hacer cosas. Es decir, yo empecé a caminar más, empecé a salir con mis perros más, empecé en algún momento a trotar porque el cuerpo me lo permitía, y yo me sentía bien, más allá de que, por ejemplo, trotaba y duraba, o iba a jugar básquet y duraba 3 días dolor de muerte. El cuerpo me lo permitía por lo menos una vez a la semana y sentí un bienestar. El primer mes fue loquísimo porque era extraño el dolor, porque ya me había acostumbrado tanto al dolor y a que todos los días me levantaba con un dolor que se complicaban las cosas.
Para mí se me incrementó de nuevo el dolor con la tercera vacuna, que yo ya lo había Ya lo contado habíamos acá, conversado, sí. pero la tercera vacuna me incrementó los dolores y me incrementó la Inflamación. forma y me incrementó la inflamación y ahora pues tengo temas de, me acuesto y a las 4 o 5 de la mañana me tengo que levantar porque el dolor crónico que se siente es cuando uno pasa mucho tiempo en la quieto. misma posición. Entonces cuando tengo la misma posición y el dormir, no puedo dormir corriendo ni caminando ni nada. Entonces 4 de la mañana yo ya sé que tengo que levantarme, dar una vueltica, Hacer empezar a chichi, devolverse. estirar, empezar a mirar y lo mismo pasa todos los días cuando me voy a levantar. El levantarme es el día a día. El día a día es saber cómo mi cuerpo está reaccionando a ese día. ¿Sí? En cambio, para mí levantarme siempre es difícil. Porque mis manos no me responden y mis pies no me responden. Es casi un ritual. Claro, no, a lo que yo me refiero es... Piececitos, buenos días, manitos, Claro. comencemos a movernos, vamos a no sé qué, porque no, o sea, yo no me puedo levantar como todo el mundo, de una vez de la cama al baño. No, Porque no se puede. no, uno tiene que estirar, uno tiene que Mover. empezar a mover, a ver hasta dónde le da, a ver hasta dónde no le da, y uno mismo ya con el tiempo empieza a leer su cuerpo. Entonces, no, uy, este día está como pintando bien porque me desengarroté rápido, por decirlo de una manera. Claro, pero hay otros días donde el cuerpo le dice a uno, papito, hoy va a estar complicado. Hoy no fue. Y hoy llévela suave. Entonces uno también se tiene que acostumbrar a llevarla suave, a entender que el cuerpo uno tiene que andarlo, a saber que hoy me toca utilizar el bastón. Aunque nos vemos cool con el bastón. Sí, conseguimos buenos bastones. Y vamos a hacer un episodio de los bastones y de las prótesis y de las cosas que le ayudan a uno. Pero además para sentirse uno lindo, claro. para asumir ese tipo de accesorios que lo ayudan a uno, de la manera que uno se viste, como uno lo asume en su vida, pero ese será otro episodio. Nuestro amigo Juan, el de esclerosis múltiple, tiene un bastón y le tiene el nombre, se llama Sir William V porque ya ha roto cuatro. Entonces, yo creo que el dolor también le implica a uno saber cómo acomodarse en el día a día. Pero además que hay distintos tipos de dolores. Yo tengo mi dolor de fibromialgia, que es un dolor en la fascia muscular porque se queda quieta y me produce espasmos musculares graves con puntos gatillo. Tengo mi dolor de la enfermedad espondiloartritis axial no radiológica, que se genera mucho más en la parte de la cadera y mis articulaciones. Entonces yo tengo bursitis en los hombros, en los codos, tengo una bursitis crónica en la cadera, en el donde se pone el fémur. Tengo las rodillas inflamadas, tengo artritis en esta parte del pie que pues para caminar es una cosa absurda. Y esos son cierto tipo de dolores que son fuertes y son... pero tengo una neuropatía de fibra fina. ¿Eso qué quiere decir en términos...? Bueno, todos tenemos como unos cablecitos que son las terminaciones nerviosas. En el cable hay una cosa que lo recubre, como de plástico. A mí esa cosita de plástico que lleva mis terminaciones nerviosas hace daño. Entonces es el cable así y actúa como le da la gana. ¿Sí? No tiene ese conductor para que normalmente pase el tema. Entonces usted me roza la piel y me duele hasta el infinito. Pero yo meto los pies en agua caliente y no lo siento. Yo me puedo quemar. Entonces son distintos tipos de dolor con distintos grados de molestias. No le puedo decir si me duele más cuando usted me roza la piel o cuando me da el espasmo atrás, porque son dolores distintos, claro. ¿No? Hay dolores que son crónicos, como cuando nos da la garrotera, que se incrementa todo. Entonces nos duele la cabeza, los brazos, los hombros, el cuerpo, el cuello. La cadera no funciona, la espalda baja. La parte de la espalda baja es terrible. Como la parte de las nalgas que no tenemos porque nosotros somos bien desnalgados, esa parte ahí. Claro, porque además en la espalda, a mí cuando me empieza a doler la parte baja de la espalda, me comprime los nervios y me lleva el dolor por la parte de atrás de la pierna hasta abajo, y uno, pues esos días son muy complejos, para mí son muy complejos. Pero además en esa parte lumbar,
en la cual se centra nuestra enfermedad, por la misma compresión se nos crearon hernias. Y estoy hablando en serio porque usted y yo tenemos las mismas hernias. Además, yo tengo una lordosis, que es la curvatura muy exacerbada de mi columna, y tengo escoliosis, que es en forma de S. Entonces, ahí hay un montón de cosas que se van chocando y van haciendo cortocircuito, y cuando todas se unen al tiempo, el dolor se vuelve crónico. Y vienen temas mucho mayores que vuelven y se generan en un problema complejísimo. El dolor le produce a uno mal genio, el mal genio ira, la ira depresión, la depresión ansiedad. ¿Y cómo se expresa eso hacia el mundo? Volviéndose una mierda, y volviendo mierda a los demás, porque si a uno le hablan, uno contesta con 3 piedras en la mano. Sí, cuando uno tiene dolor en exceso, porque ojo, una cosa es el dolor controlado que uno tiene de todos los días. Lo vivimos. Pero cuando el dolor no está controlado y a uno le toca hacer cosas, y uno, no sé, está con la familia y de pronto contesta mal sin ni siquiera darse cuenta. Porque uno contesta mal porque le salió y porque está emputado y porque se le vino todo encima. O está en el trabajo y le dicen algo y uno es un fosforito porque el dolor lo está todo el tiempo presionando y presionando y presionando. Es como una especie de estrés hasta que lo rompe a uno mentalmente. El dolor lo puede llevar a esos estados. Existencialmente y espiritualmente. Bueno, hay mil cosas. Hay otro tema, que es que el dolor, nosotros hemos sido más racionales que, bueno, usted es muy pasional, pero a mí el tema mental, a mí el tema de leer es importante para mí, así como sus clases son importantes para usted. El arte es muy importante para usted es muy artístico, muy claro, pero sentimental. Es que ahí yo hago el paréntesis, y es que yo encontré cosas que disfruto que me ayudan a bajar la intensidad. Entonces, dictar clases para mí no es dictar clase y pararme enfrente de un grupo de personas, sino es conversar y es construir colectivamente, y es que yo me puedo mover por el salón dentro de mis posibilidades de movilidad, pero me ayuda a hablar. Pero ¿sí? El arte es terapéutico para mí. Sentarme a pintar o sentarme a escribir, para mí es sentarme a tratar de botar todas esas energías que me genera el dolor. Pero ejemplo, ¿no le ha pasado, y me está pasando muy frecuentemente, que el dolor me hace perder la concentración? Uy, sí. La capacidad de hacer, de construir. De organizar. Mentalmente. Claro, O sea, porque uno tiene algo y la memoria, afecta la memoria, mucho. afecta Le digo que a mí me está afectando muchísimo. El proceso de pensamiento. Se me olvidan los nombres, se me olvidan las cosas. Hace poquito me fui para terapia hídrica y la jefe me dice, ¿usted qué hace aquí? Tengo terapia. No, señora. Y me pasan cosas, me queda el vestido de baño, tengo una cita y me acuerdo sobre el tiempo. Miércoles tenía una cita porque el dolor hace que uno pierda esa capacidad cognitiva en cierto momento. Que pierda una noción de continuidad. Sí, a mí me ha pasado acá, y menos mal, pues aquí en la casa estamos, pero a mí se me ha quedado la estufa prendida. Por ejemplo, a mí se me ha quedado una vela prendida. Sí, y se me ha quedado. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, lo que no es que le afecte directamente la cognición, es que uno está concentrado en otra cosa. Uno está concentrado pero en también afecta. Cómo camino para que no me duela. Pero también afecta. ¿Cómo hago para que no me duela? ¿Cómo hago para asumir el dolor? ¿Sí? Y a veces yo no quiero ni que me hablen del dolor, porque volvemos sobre un tema yo creo que tenemos que hacer un episodio sobre eso, y es ¿por qué carajos tengo que darle explicaciones a todo el mundo? No, además, pero si le duele eso con esencias florales, huélalo, que eso se le quita. No. Comadre, yo ya he pasado por todas las cosas y he buscado cuáles son las soluciones para el dolor. ¿Cómo me va a decir usted a mí eso? El dolor genera un ciclo vicioso que le va perdiendo a uno muchísimas facultades. Sí. Yo quiero contarle a usted los episodios míos de dolor máximo con Emilia. Emilia es mi hija y tiene 13 años, es una niña adorada, una niña que es absolutamente solidaria, maravillosa, pero que es una niña y no tienen que entender esto. Y cuando yo comienzo con los episodios muy graves de dolor, yo me vuelvo irascible, me toca pararme, me vuelvo, o sea, se me transforma la cara, me cojo de las paredes, yo quiero pegarme contra las paredes, o es una vaina horrible, el cuerpo no me da.
Entonces mi solución es, nene, vete donde la abuelita, yo paso mi crisis. Y ella comienza con un tema de angustia de dejarme sola, pero de no saber cómo me habla, y ella también explota. Porque es que mi dolor también la afecta a ella. Ella es mi, Total. ella es mi roomie, mi pareja, mi amiga, la que está en mi espacio, así como su esposa es para usted. Y, y la estoy afectando con mi dolor. Ojo con esto, el dolor no solamente me influye a mí, sino al otro y a la otra. Total. Y terminamos explotando, yo con mi dolor exacerbado, sin saber qué estoy diciendo, porque además de todo se sale el demonio, los demonios internos y toda esta vaina. Y la niña termina yéndose, yo termino pasando un episodio. ¿Y cómo reparo eso? Entonces todo va a comenzar también un proceso post-dolor. Claro, de reparación, de hacerlo entender, de pedir disculpas cuando uno la caga, porque uno la caga. ¿Sí? Muchas veces. Sí, totalmente. Yo lo veo con Emilia, porque lo hemos hablado muchas veces, nos sentamos a hablar de, bueno, pero mi mamá, ¿por qué dijo esto si no debió haberlo dicho? Y a veces hasta nos burlamos de usted por no, ustedes siempre ustedes siempre se burlan pero, que estoy enferma. Pero también lo veo, por ejemplo, con Sara. Porque son bolinosos. Claro, pero Sara vive conmigo. Y Sara entiende. Esposa. Sí, nuestra esposa, no la mía. La suya. Sí, y Sara vive conmigo. Sí. Y Sara, ya con el tiempo de complicidad que tenemos, porque también lo hablamos, sí, ha aprendido a leerme. Y el leerme implica, oiga, eso no está bien, le tengo que dar un espacio y tengo que saber hasta dónde voy. Y a veces yo me paso con ella y después proceso la información cuando ya tengo un poco de bienestar, digámoslo, cuando baja el dolor, cuando se acaba la crisis, y le tengo que decir, oye, dime por favor, ¿me porté mal contigo? Claro. Si me porté mal tal cosa, y ella me dice, no, yo lo entiendo. Le dije, pues que no lo tienes por qué entender. Una cosa es acompañar y otra cosa es que uno a veces se termina desquitando con otras personas sin quererlo. Y con Sara me pasa constantemente y debo también, como usted lo dice, tratar de reparar la situación. Claro. Porque si yo dejo acumular eso, probablemente se puede quebrar en algún momento o explota en algún momento y al final se me va a caer todo para atrás para mí. Pasa lo mismo con mis papás, pasa lo mismo como en distintos escenarios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un umbral del dolor muy alto. Muy alto. Y eso también implica muchas cosas. A mí, o sea, yo voy a odontología y no me ponen anestesia para ningún tratamiento. Yo no tengo problema con las agujas. Yo estoy lleno de tatuajes, pero a mí me ponen agujas, no tengo ningún lío. Yo me aguanto el dolor hasta la última y el problema es que mi mamá ya decía al final, no, es que él se aguanta el dolor hasta el punto cuando ya tenemos que irlo a llevar a cirugía. Sí, yo tengo 23 cirugías en mi cuerpo. Entonces el dolor ya hace parte de mi vida. Está muy remendado. Muy mal. Soy una especie de Frankenstein hecho, pero viene el tema y es, eso también está mal. Tener el umbral del dolor tan alto es dejar llevar todo hasta las últimas consecuencias. Pero tampoco es nuestra culpa. A mí no que se me va a olvidar el día que estábamos haciendo con Emilia un trabajo del colegio, estábamos haciendo una estandarte y yo estaba cortando un madero, un balso, y me volé el dedo, me volé la uña, me volé el dedo, y eso salía borbollones de sangre. Yo no sentí dolor, no lo sentí. Para mí no era porque, ¿cuál es la reacción del cuerpo cuando algo está mal? El dolor. Como ya no tenemos ese tipo de manejo, me salía sangre, yo me lo envolví, ya llamé a mi mamá porque como que no me paraba, mi mamá fue y me hizo como un torniquete y se fue para su casa. Yo terminé ayudando a la niña, llevamos eso y el dedo al otro día estaba así de grande y morado. Me fui para el médico y, pero mira, me pegaron un vaciadón, ¿cómo se le ocurre no venir inmediatamente? Usted se dañó, no sé qué, esto era para puntos, esto era... Y me vaciaron. Yo decía, pero no me vaciaron porque a mí no me dolía. Usted se le zafaba el hombro de una forma absurda. Sí, o sea, sí. Y no le dolía, o sea, era como el punto máximo. Digamos que la última de cosas que me pasaron así es, una vez acomodando el sofá, se me cayó el sofá en el dedo gordo del pie y se bajó la uña, o sea, la uña del dedo gordo la levantó. Ay, yo no tengo uña en el dedo gordo. Por eso, y la levantó, y yo lo que hice fue, ay, Sarita, se me levantó, y traté de ponerla otra vez, pero ya no pegaba, y duré como 3 días así hasta que me tocó ir a que me la quitaran, porque ya olía feito, porque la puse ahí encima y me bañaba, pero el tema del dolor va más allá, y hay cosas que son muy locas en el sentido de tratar de interpretarlas. Yo tengo dolor en el cuerpo todos los días, pero a veces me puede doler la falange del dedo chiquito y ese dolor... Ese es el que nos
me lleva Sí. al momento de crisis mayor, Sí. ¿sí? Y eso parece que palpitar así como cuando al señor Burrundum. Barriga en Sí. el Chavo le hacía así, y palpitar ahí ese dolor pequeñito en esa falange me Es que puede llevar a no la es crisis, pequeño. sí. Pero ahí vienen otros tipos de dolor. El cojear me hace que me duela la otra pierna. Claro, Y entonces porque está después, haciendo un mayor claro, esfuerzo en el otro entonces lado. después mirar cómo hago para estirar la otra pierna y cómo hago para tal, se ha convertido en algo difícil, Sí. porque todo es cíclico. Entonces yo ya tengo una rutina de, en las mañanas, miro cómo está mi cuerpo, para saber hasta dónde puedo ir, hasta dónde no puedo ir. En las tardes tengo que hacer procesos de pausas activas para estirar, para tal cosa, para tal otra. En las noches antes de dormir yo tengo mi proceso de estiramiento para saber cómo voy a la cama. Y así sucesivamente con todas las actividades, y todos los días es una historia distinta más allá de que sea un ritual parecido. Pero está el tema del dolor. Y está ahí presente, y está ahí constante, y está ahí sobre el tema de cómo lo enfrento en el día a día. Sí, pero hay momentos en que uno tiene que... el 24 vinimos aquí a su casa y trajimos los regalos y toda la cosa. Y yo tenía mucho dolor. Pero no era dolor exacerbado, sino era un dolor Claro, paralizante, más que exacerbado, paralizante. Yo me senté en su silla y no me paré. claro, Yo me porque quedé- era buscar la zona de confort donde menos doliera. Exacto, y yo me quedé ahí. Ya se acostumbraron a no preguntar, ay, pero ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no hace mal Y ya, bueno, ya por lo menos pasamos Sí, de claro. ahí. Pero pues un 24 uno sentadito sin moverse, pues tampoco está chévere, ¿no? Pero es buscarle la comba al palo, es buscar cómo se minimiza el asunto, ¿no? Cómo se minimiza y cómo de alguna manera podemos enfrentarlo en el día a día, y cómo cada dolor, así como frase de papá, cada dolor trae su afán, porque cada dolor se asume de manera distinta, ¿sí? Bueno, pero ahí vienen temas complejos. Yo le cuento mi historia con estas crisis de dolor tan terribles que le digo que se Sí. exacerba, que yo no me puedo mover. Tuve con el primer medicamento, yo ya le había contado que tuve un medicamento que es el que usted tiene, me lo tuvieron que cambiar. Hubo un día, pues yo venía mal y tenía una terapia psicológica porque me estaba sobrepasando la enfermedad. Sí. Y en ese momento hay que buscar ayuda. Yo tenía mi terapia con Patti, con nuestra psicóloga, que afortunadamente es juiciosa, estudia y yo creo que va a hacer una tesis doctoral con toda esta locura que tenemos los dos. Patti venía acompañándome, pero llegó un momento en que el dolor me sobrepasó Sí. y me tocó irme a una clínica psiquiátrica porque no lo logré, o sea, yo no logré salir. Y llegando a la clínica psiquiátrica, me vincularon a la clínica psiquiátrica. Me tuvieron que dar antipsicóticos y neurotransmisores y me tocó quedarme en un programa de salud mental. Claro, porque es que hay algo que no se comprende todavía, o que la gente no ha internado todavía, y es el tema de hasta dónde un dolor lo puede llevar a uno. La desesperación A la es una de locura. las cosas, Al y la suicidio. locura, el suicidio. Una persona que no quiere sentir más dolor puede decir, ya no quiero más y voy a acabar con esto. Y esos pensamientos a mí me han pasado por la cabeza por momentos. Yo llevo 15 años con mala calidad de vida, donde todos los días dolor, donde todos los días enojo, donde todos los días mirar a ver si estoy triste o feliz, donde todos los días tal cosa. Y por eso también es bueno empezar terapia, porque la terapia a nivel psicológico va más allá. Y por eso yo decía al principio de este episodio, y es, el dolor no es solo lo físico, No. es lo que va paralelo a lo físico y lo que genera con lo físico. Y el dolor es esa frustración que uno tiene, y es ese tema de no poder hacer las cosas que uno quisiera hacer. Y es el tema de entenderse uno mismo, pero también entender que hay días donde uno no puede con eso. Claro, lo Porque, sobrepasa uno, el dolor claro, lo sobrepasa hay días en uno. donde uno dice, listo, la llevo, me duele, pero la llevo. Y hay días donde uno dice, "Fue puta, no estoy dispuesto a logro. tolerar, no lo No lo logro, logro". necesito ayuda, necesito algo". Y uno tiene que llamar al médico, y uno tiene que buscar la ayuda terapéutica, y uno tiene que buscar otras Y cosas. lastimosamente estamos tan acostumbrados
a los analgésicos que terminamos, como usted mismo dijo en otro episodio, al punto de llegar a opioides. Y cuando uno toma opioides, le cambia la mente. Llega a un punto en que ya no hay retorno. El retorno, usted los deja de tomar e inmediatamente ansiedad, sudoración, insomnio. Eso es como cuando una persona es alcohólica o drogadicta. Dejar las medicinas, y por eso yo lo confesé en un episodio anterior, yo fui farmacodependiente. Y ser farmacodependiente es no tener control sobre lo que uno consume y automedicarse. Yo me estaba automedicando. Yo estaba encontrando otro tipo de cosas para decir, quiero acabar con el dolor. Y me estaba automedicando y me tomaba muchas pastillas que ni siquiera me servían. Bueno, pero ojo, los opioides son de control del Estado, los maneja el Ministerio de Justicia, solamente se entregan por parte de la DPS con una fórmula específica y con una autorización que viene desde el Ministerio de Justicia. O sea, es muy importante saber que no estamos promocionando un consumo irrestricto de un medicamento que realmente tiene un control del Estado. Pero además de eso, de que no estamos patrocinando esto, yo lo acepto. Está muy mal automedicarse. Total. Y yo me automedicaba y me tomaba muchas pastillas al día, pero es que el nivel de dolor es impresionante. Es impresionante y uno busca formas de hacerlo, ¿sí? Y uno busca formas de tratar de tener bienestar, ¿sí? Y a veces yo me la pasaba dopado. Yo tenía control sobre mi mente, pero estaba dopado por tanta medicina que me metía en el cuerpo. Y entonces uno se automedica. Uno pierde la posibilidad de hacer cosas que está acostumbrado, como manejar, como tener la precaución pasando una calle, o sea, cosas tan normales para la gente es muy difícil. Entonces, en el tema del dolor es importante saber, primero este es un episodio introducción, del dolor vamos a hablar muchas veces, porque está presente en nuestras vidas, porque está presente en la vida de muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen enfermedades crónicas, cualquiera que sea. Yo estoy acompañada de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, yo ya estoy en ese punto como tan alto. Y llegar a ese sitio es muy raro, porque yo soy una mujer muy rara, como este programa. Soy de las pocas pacientes que no están con cáncer en ese espacio. Claro. La mayoría de personas que están en una clínica de dolor y cuidados paliativos son personas con un cáncer que ya no hay como mayor tipo de posibilidad de manejo de la enfermedad como tal, entonces buscan cosas paliativas para que no sea tan fuerte. Yo soy como de las poquitas que están ahí, entonces mirar ese espejo del dolor, llegar a un punto máximo de tener un cuidado paliativo, pues es complejo, ¿no? Es asumirse también mentalmente como es el asunto. Claro, y también está el otro tema que espero que en un episodio lo hablemos, porque creo que mucha gente lo tiene en mente, y es cuando ya no puedo con el dolor, aparecen, no sé, cosas como la eutanasia, como esos temas que lo llevan a pensar también a uno sobre muchas cosas, el juzgamiento sobre una persona que toma una decisión. No, pero en primero quiero darle gracias a la Corte Constitucional por haber hecho viable que personas que padecen dolor de enfermedades no terminales tengan esta opción. Claro. Porque tener la opción es importante. El libre albedrío es importante. Claro. Hacer lo que uno pueda tener dentro de su capacidad en su cuerpo es importante. Claro. La eutanasia no es ir y hacer lo que me dé la gana, porque eso tiene que ser acompañado de un grupo médico, de psiquiatras, de psicólogos. No, y apoyo psicosocial, porque también afecta a otras personas. Pero, ojo, pero ya tuvimos varios casos de eutanasia en enfermedades no terminales, como el ELA, como la esclerosis múltiple, en donde la calidad de vida se menguaba. Ojo, es con eso, la calidad de vida, ¿en qué momento está la calidad de vida del paciente? Pero yo creo que en un episodio posterior tenemos que hablar de este tema de manera particular. Es un muy buen... pero es la opción, ¿no? Sí, es una buena opción. Ojo, el dolor puede ser agudo en un momento determinado, puede ser crónico cuando ya lleva mucho tiempo y ya afecta parte motora, parte mental. Muscular. El dolor
ya viene cuando no se puede soportar y cuando ya se convierte en un detrimento no solo de la calidad de vida, sino que le afecta también la cognición, las emociones, los sentimientos, y el dolor, por lo menos en estas enfermedades, es algo que se convierte en un tema constante y está presente en nuestras vidas. Sí, pero para llegar a ese tipo de decisiones es importante entender que hay que pasar por todas las opciones viables, total, ¿no? O sea, hay que buscar que si ya no hay ninguna otra opción viable, bueno, esa es una opción. Pero entre tanto hay muchas opciones, ya sean alternativas, farmacológicas, rehabilitadoras, para menguar el dolor. Yo le digo, yo no me acuerdo no tener dolor. Yo tuve una época donde el dolor se menguó tanto, existía, pero tenía épocas donde no tenía dolor al extremo y se me venía otra parte mental que era extrañar el dolor, porque ya se vuelve parte de la vida de uno, ¿no? Entonces es paradójico esto, pero ¿cómo extraña uno un dolor si le hace tanto daño y si le calma, si va en contra del bienestar? Pero a mí me pasó en algunas épocas que tuve ese bienestar. Ahorita pues el dolor es constante, es crónico, está presente, lo aprendo a manejar muchas veces con respiración. No me automedico, que es algo que también he tratado de menguar. Lo aprendió claro, a las malas, ¿no? Claro, y tuve que pasar por un proceso de desintoxicación, de pasar mucho tiempo sin tomar medicamentos, y también vino el estrés, la angustia, todo porque me hacía falta el medicamento del cual mi cuerpo ya me estaba pidiendo. El tema con el dolor es sencillo. Vamos a tener muchos episodios de ellos, pero hay que entender a las personas que tienen dolor. Por lo menos abrir la mente a que no todo el mundo tiene el mismo bienestar que uno, o algunos están más mal que uno, y personas que tenemos este tipo de enfermedades podemos sufrir dolor crónico que no lo tenemos que manifestar y no se lo tenemos que explicar a nadie. Cada uno la vive a su manera. Sean un poco más respetuosos y empáticos frente a la gente que tiene dolor. Mi dolor, por ejemplo, no se cura con esencias, con gotitas, con agüitas aromáticas, con pañitos de cuchuflí, cuchuflá. Respeten eso, respeten, porque pues también uno no tiene que estar contando y uno no les cuenta, pero pues cuando se inmiscuye en el asunto, pues tratar de no ser irrespetuosos y no pasar más allá. A las familias también que entiendan que las situaciones se sobrepasan de uno y que uno no tiene control. Sí. Sí, lógicamente hay que tener autocontrol, y cuando hablemos con Patricia, cuando venga aquí al programa, pues nos dará unas herramientas para tener algunos elementos para ello. Pero el tema del dolor es un tema complejo, es agudo, es constante, es crónico, nos acompaña en nuestras vidas, y es una invitación a todos frente al tema de entender esos momentos cuando estemos así. No es que uno quiera hacer eso, no es que uno quiera ser mala gente, no es que uno quiera contestar mal, pero a uno le duele, y cuando le duele pues uno lo tiene que expresar de alguna manera. Ajá. Y hay cosas que se salen de nuestra mente. Hay cositas chiquitas que podemos cambiar en lo cotidiano. Yo montaba mucho en Transmilenio porque me gustaba, cuando podía. Pero estar de pie y llevar un bolso se me convirtió a mí en un dolor terrible. Yo le pedí a la gente, ¿me puede llevar el bolso? Había mucha gente que decía, no, ¿qué le pasa? Pedirle a la gente que sea empático. Si ve a una persona con dolor, levántese de la silla. No le quita nada. Realmente le puede dar mucho a la otra persona. Una señora que va con dolor se le nota en la cara, una persona que va con dolor se le nota en la cara. Tratar como de ser un poco más empático. Cosas tan pequeñas como esas pueden minimizar el asunto. Si ven que la otra persona en su familia, por ejemplo, tiene dolor, córranse. O sea, si la persona no está en... Claro, no, y además cada persona reacciona distinto. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo... No lo tomen personal tampoco. De pronto, yo soy más abierto y puedo contar, tengo dolor, está bien, pero si otra persona no es abierta... Yo no me tenerlo, gusta. claro, y entender en qué momentos uno se aleja, uno puede tomar espacio, o en qué momentos le invitan a uno a hablar del tema. ¿Sí? Porque pueden decirle... ven, ¿qué te pasa? Y uno puede abrirse, pero hay momentos en los que uno no se quiere abrir. Entonces, como que respetar eso, como que entender que el dolor hace parte de nuestras vidas, y que habrá días buenos, habrá días malos, habrá días regulares. Estos son enfermedades del día a día. Sí. Y toca asumirlas de esa manera, y toca asumirlas desde esa perspectiva. Pero qué chévere que volvamos al punto de la empatía y tratar de ser empático con el otro, con la otra, y tratar de no agredir espacios. Eso sería fundamental, ¿no? Eso, y para las personas que tienen este tipo de enfermedades, pues que nos cuenten
¿Cómo se maneja? ¿Cómo es la percepción que tienen del dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor para ustedes? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven en el día a día? ¿Cómo manejan estas situaciones cuando tienen dolor extremo y no la pueden manejar? ¿Cómo ustedes llevan ese proceso? ¿Cómo la asume la familia? Claro, chévere que nos cuenten ese tipo de cosas, porque vamos a hablar muchas más veces del dolor. Creo que esto es un tema, pues si es crónico y si es transversal en nuestras vidas, esto va a aparecer en muchos momentos. Y chévere que nos cuenten historias. Yo tengo historias de, no sé, el dolor ha hecho como que me lleve a un momento de tanta frustración que me termino cagando de risa. Y me termino cagando de risa y se me pasa el dolor por un ratico, me baja, pero es que como ya no puedo hacer nada y me siento en el piso, pues me cago de risa porque ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Eso depende de cada persona. Entonces, ¿qué historias tienen? Del momento. Claro, del momento, o cómo bromeo también. ¿Por qué no? Vamos a hablar aquí de la maravilla de entender que, por ejemplo, el cannabis medicinal funciona en ciertos pacientes. Y en ciertos momentos. En ciertos momentos, pero también es un avance del país y de la medicina permitir que el cannabidol, que no es la marihuana, aquí no vamos a hablar de temas de alucinógenos, sino del cannabidol. Pero ojo, hay gente que le funciona la marihuana. La marihuana para temas para terapéuticos. Relajarse. Pero lo que yo estoy hablando es por fin el tema médico se abrió alternativas viables como el cannabidol. Claro, la marihuana terapéutica a veces la recetan los mismos médicos, pero el cannabidol ya está aceptado en el país, ya tenemos a nuestros papás tomando cannabidol. Y ya tenemos otras opciones viables que se pueden implementar. Y cada dolor es diferente, cada dolor tiene su proceso, cada dolor tiene otras reacciones distintas. También a los que sufren estas enfermedades entiendan sus propios dolores. Hay que hacer una buena lectura de los dolores, porque esos dolores también le van a permitir a uno reaccionar a tiempo, ¿sí? Si a mí me entra un dolor en las articulaciones, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo limitar? ¿Qué debo tener? Si yo sé que un dolor me está jodiendo mucho y me toca quedarme en cama, pues me quedo en cama, ¿no? Sí, no, porque es que no toda la gente tiene esa buena fortuna de poder hacer Claro, eso. claro. A lo que me refiero es, entiendan su cuerpo y las personas que estén paralelas a este tipo de enfermedades entiendan con empatía que la persona puede tener dolor y puede tener unas reacciones. Le hago una propuesta. Tenemos que hablar del dolor con relación al cuerpo, con la familia, con el entorno, con el trabajo. La posibilidad que tienen otros de menos privilegios que nosotros en sentir dolor, porque bueno, nuestra empleada, la señora que nos ayuda en el aseo de la casa, tiene dolores y tiene la misma posibilidad de nosotros, o cómo es el tema. Claro, claro. Hablemos un poco farmacológicamente con algún médico aquí, cómo se puede manejar el tema. Hablemos de posterior al dolor, si hay una rehabilitación no solamente física, sino de lo que usted dice, limpieza del organismo frente a los medicamentos. Y hablémonos un poco de cómo la familia nos ve cuando estamos con esa malparidez existencial. Sí, tenemos unos episodios buenos. Quiero que entiendan que hablar de estos temas no es romantizar estos temas, no es romantizar la enfermedad, no es romantizar el dolor, sino todo lo contrario. Creo, vamos a terminar este episodio tal como lo comenzamos, y es una facultad terapéutica que estamos encontrando, como una caja de herramientas que estamos encontrando para hacer más llevadero el día a día de nuestra enfermedad. No estamos romantizando la enfermedad, sino estamos invitando a que haya empatía, a que hablemos de los temas, a que se hable de esto que no se habla. Aquí en Colombia no se habla de las enfermedades autoinmunes. Del dolor. No se habla del dolor. No se habla de todas las cosas que son importantes y que realmente nos deberían hacer bien. Cuando se habla, cuando se hace este proceso de que el otro o la otra por lo menos entiende lo que se está diciendo, es más llevadero. Entonces es también un tema para que los otros y las otras que nos están viendo y saben de lo que les estamos hablando, sepan que hay otros pares y que sí existe el dolor y que sí está, y que también lo sentimos y que no están solos en eso, porque a veces uno dice, ¿será que soy flojo?
No, ¿Será no. que, Esas, y la culpa vuelve a claro, nosotros? claro, es que el dolor genera frustración, Frustración. incertidumbre y genera esas preguntas, ¿no? ¿Será que Ujú. soy flojo? No, si el cuerpo le está dando dolor es por algo, es porque Y la algo le está culpa, mal. estoy Claro, dañando el momento, claro. es que claro, yo soy... ¿verdad? Entonces también entiendan que no están, no son unas islas por allá o un moscorrofio raro, No, no, no. no, todo lo contrario, todo Ujú. lo contrario. Entonces, bueno, tenemos pendientes más episodios sobre el dolor, pero por ahora esto es como una pequeña gran introducción de lo que Un nosotros abrebocas. entendemos por el dolor. Los esperamos que sigan suscribiéndose a nuestro canal, compartiendo con las personas con las que conviven o que sepan que tienen estas enfermedades, porque al final de cuentas es generar una red. Queremos generar una red y queremos generar una red de apoyo. No están solos, estamos hablando de estos temas y vamos a seguir hablándolo. Y sigan siendo raros, autoinmunes, pero en especial rebeldes con todas estas enfermedades. Totalmente. Seamos rebeldes frente a esto. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Autoinmunes y rebeldes.